El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora al gemir. El padre ve morir su hijo. Ve a su niño allí partir. El día se convierte en luto. Fue tu sueño. Silencio en los cielos. Esa es la palabra que vamos a compartir esta mañana. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 22. Vamos a meditar esta mañana en dos pasajes que son similares, son iguales. Uno fue expresado por el rey David y el otro fue expresado por Jesús, pero ambos dicen exactamente lo mismo. Es maravilloso cuando vos empezás a estudiar la palabra. Salmo capítulo 22, 1 y 2. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Otra versión dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Este salmo lo escribe ¿quién? El rey David. El dulce cantor de Israel, como se lo conocía, ¿sí? El pastor y rey de Israel, el hombre que Dios describe como conforme a su corazón, el hombre que en algún momento se equivocó y adulteró, y el adulterio le significó la muerte de ese hijo producto de esa relación extramatrimonial, ¿sí? Ese hombre que Dios describe como un hombre conforme a su corazón, escribe este salmo y lo escribe en un momento donde él se sentía abandonado por Dios. Lo escribe en un momento donde él sentía que a pesar de sus ruegos, a pesar de su clamor, a pesar de su súplica, del cielo no provenía nada, no se escuchaba una voz, no había una señal que le indicara que Dios lo estaba atendiendo en su clamor. Por eso él expresa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor de una persona que conoce a Dios. No es alguien desconocido. Por eso él dice, Dios mío, es una expresión que habla de una cercanía en la relación. Acá el que escribe no es una persona que es inconversa, no, es alguien que conoce a Dios. Pero sin embargo, a pesar de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, lo vemos a David diciendo, ¿por qué Dios me abandonaste? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué, si te conozco y me conoces, sabes quién soy? Vos mismo, Dios, diste testimonio de mi vida, de mí, diciendo que soy un hombre conforme al corazón tuyo. ¿Por qué no me escuchás? La palabra conforme significa con la misma forma. Fíjate el elogio de Dios hacia la vida de David. Está diciendo, Dios habla de David y dice, este es un hombre que tiene la misma forma, su corazón tiene la misma forma que el mío. Eso significa conforme. Es una expresión compuesta, es una palabra compuesta. No es cualquier elogio, y el que lo está dando no es alguien que regale elogios, es el mismo Dios. Ahora, en este punto, vos lo ves a David diciendo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quizá es la pregunta que vos y yo muchas veces nos hemos hecho. Esa sensación de sentirnos abandonados por Dios frente a cosas que parecieran no tener sentido
o pareciera que Dios no escucha cuando le estamos pidiendo algo, esa sensación de abandono que muchas veces hemos experimentado nosotros de parte de Dios hacia nuestra vida, es la que enfrentó David en este momento. Esa sensación de, le pido algo a Dios y parece que Dios está sordo, parece que Dios no me escucha. Llevo tiempo orando por esto. ¿Sí? Me gusta mucho la Biblia porque, entre otras cosas, describe a los seres humanos como tales. Dios no trató nunca con robots. Dios trató siempre con seres humanos como vos y como yo. Y cuando leemos la Biblia podemos encontrar personas con las que nos podemos identificar. Yo no sé vos, pero yo he tenido momentos donde he orado y he preguntado cosas a Dios y ha habido momentos de silencio eterno. Parecieran años y años y años. Y vos decís, Dios, ¿qué pasa? Bueno, quiero que sepas que David también tuvo ese momento donde se sintió abandonado por Dios. ¿Sí? Fíjate que en este punto, también lo vamos a ver luego, David se está transformando en un profeta. No de esos profetas que vienen y te dicen, hijo mío, Dios me dice que en breve viene el auto 0 kilómetros, quédate tranquilo, amén, gloria. No de esos profetas que te dicen, Dios me dice que te diga que en breve sale el loto, quédate tranquilo, se solucionan los problemas. Está hablando un profeta certificado, de esos que tienen credenciales de verdad, de esos que tienen una palabra fresca de parte de Dios. David en este momento está haciendo una declaración que luego, mucho tiempo después, la haría el propio Jesús en la cruz. Fíjate vos, David está siendo envuelto en este momento por el Espíritu de Dios y está hablando acerca del sufrimiento que iba a enfrentar Jesús en la cruz. La misma oración que hace David acá fue la misma oración que Jesús hizo en la cruz. Qué interesante es, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, David, un hombre común y corriente, un hombre que tuvo sus metidas de pata, pero Dios habla bien de él, se sintió en un momento abandonado por Dios. Una cosa es decir, bueno, fulano se sintió igual que yo, ¿no? Pero otra cosa es cuando vos vas a la Biblia y descubrís que Jesús, el Hijo de Dios, también se sintió abandonado por el Padre. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Que un hombre como yo, una persona común y corriente como vos, se siente abandonado, bueno, lo podemos decir, somos iguales, somos pares. Pero cuando voy a la palabra y descubro que Jesús también se sintió abandonado en la cruz por su propio Padre, digo, wow, qué interesante es esto, ¿no? Ahora lo vamos a entender un poco mejor. David, envuelto en este momento, es envuelto por el Espíritu de Dios y empieza a profetizar. Empieza a hacer una declaración que años después la tomaría el propio Jesús. David, sintiéndose abandonado, escribió muchísimos salmos, pero en este vemos como que hay un manto de angustia al describir lo que siente. Él está diciendo, yo quiero que te metas en el corazón de David y que trates de sentir por un momento lo que él sintió. Dios me abandonó. Me abandonó Dios, no me abandonó el carnicero de la otra cuadra que se mudó de barrio y ahora no tengo a quien pedirle que me fíe un pedazo de carne. ¿Sí? No se mudó el zapatero y se fue para otro lugar y ahora no sé qué voy a hacer. Está hablando de que es Dios el que lo abandonó. Me abandonó Dios. Es la expresión de un corazón desesperanzado. Si vos lees la Biblia rápidamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le vas a encontrar sentido, pero si vos te metés en lo que está sucediendo ahí, te vas a dar cuenta de la desesperanza que había en el corazón de este hombre. El dolor, la tristeza, la angustia. Porque David, aunque tenía todo, aunque era rey, aunque era un hombre riquísimo, lo que él más amaba era la presencia de Dios. Él no amaba los tesoros que tenía como rey.
A David le importaba poco y nada lo que tenía material. Él lo que más amaba era la presencia de Dios. Cuando David peca, Salmo 51, él dice: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí, porque es lo más valioso que tengo. Tu Espíritu, Dios. No lo quites de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame, lávame, purifícame. Conforme a la multitud de tus misericordias, ten piedad de mí, oh Dios. No dijo: bueno, no me quiten el reino, Dios, por favor, mantenedme en el reinado. Por favor, Dios, que no pierda las riquezas que tengo, los recursos. Por favor, Dios. Hagamos de cuenta que no pasó. Él lo único que dijo una vez que reconoció su pecado es: Dios, ten piedad de mí, no quites de mí tu espíritu, porque me muero. Entonces, cuando vos lees esto, ahí vemos la expresión de un corazón desesperanzado. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué para que vos te alejes de mí? No es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Todo romántico. No, es la expresión de un corazón triste, que siente que Dios, lo más valioso para él, se alejó. Es un corazón desesperanzado que siente que Dios lo ha olvidado. No me imagino a David expresando este salmo sin evidenciar una tristeza sólida en su rostro, firme. Me lo imagino demacrado, producto de haber llorado días y noches enteras, intentando descubrir qué pasó, por qué Dios se alejó de mí, y no tener respuesta. Ahora, no me lo imagino diciendo: bueno, no pasa nada, yo sé que esto es temporal. Yo me lo imagino a David, de verdad, tirado en su habitación buscando una explicación. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que te generó tanta y provocó el distanciamiento? Si alguna vez te lo preguntaste, vas a entender el corazón de David. Si nunca lo pensaste, si nunca te lo preguntaste, si nunca sentís haber pasado por esta estación de la vida, es probable que no puedas entender a David. Es probable que no puedas entender el corazón de este hombre. Si hay algo que tienen los salmos, el libro de los salmos, es que revelan las emociones a flor de piel de las personas que evidenciaban lo que estaban viviendo. Los salmos, si vos querés encontrar un libro terapéutico, leete los salmos. No vayas al psicólogo, no le des plata al psicólogo, porque así, bueno, usted tiene tal cosa. No, lee los salmos y te vas a dar cuenta que Dios trataba con hombres y mujeres, como vos y como yo, y que les permitía expresar sus emociones. Dios no reprime las emociones de nadie. Y David, cuando estaba enojado, era capaz de orar y decir: ojalá que a mis enemigos los hijos se les revienten contra la roca. Ojalá se estrellen contra la roca. Linda oración. ¿Sí? Porque el tipo estaba enojado. Cuando estaba enojado, estaba enojado. Y cuando estaba triste, estaba triste. Ahora, David estaba mirando su propia condición y al verla se sentía abandonado. Si alguna vez te sentiste abandonado por Dios, vas a entender el corazón de este hombre. Si en este tiempo te estás sintiendo abandonado, abandonada por Dios, vas a entender el corazón de este hombre. Pero también podemos ver cómo el Espíritu de Dios lo envuelve y comienza a poner palabras en su boca. El Espíritu de la profecía lo envuelve y lo lleva a describir lo que luego acontecería con el propio Jesús. David se pregunta: ¿por qué Dios me desamparó? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Si lo único que procuré toda mi vida es honrar, es serle fiel, es adorarlo, es servirlo, ¿qué hice de mal o de malo para que Dios me abandone? Muchas veces nosotros nos hemos planteado eso. Señor, yo te he servido. Señor, he buscado ser fiel. He tratado de adorarte con todo mi ser, he tratado de servirte, he tratado de ser fiel,
he tratado de buscarte, no he hecho cosas, inclusive nos comparamos con otros y decimos, mirá qué es lo que hace. Y yo que no mato una mosca, te busco, persevero, permanezco, no obtengo respuestas. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Te está pasando? En este tema, en este punto, David empieza a sentir que Dios lo había abandonado. Esta es una de las razones por las que muchas personas al día de hoy, cristianos confesos, hijos de Dios, que oran y buscan honestamente a Dios, se sienten abandonados y olvidados por Dios. No obtienen respuestas a sus oraciones. Día y noche, dice David, clamo a ti, pero vos no me respondés, Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Qué es lo que está sucediendo, Dios? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? Oro, te busco, voy una y otra vez, pero vos parece que no me escuchás. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, una cosa es que pase con un hombre común y corriente como David, y otra cosa es que esto suceda con el mismo Hijo de Dios. Mirá lo que dice Mateo 27:46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Clamó a gran voz. Clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, o sabactani, como usted quiera. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra versión dice, ¿por qué me has abandonado? Jesús toma las palabras de David años atrás y las hace propias ahí en la cruz. Frente al momento más difícil de su vida acá en la tierra, de su estadía acá en la tierra, Jesús se siente desamparado por el Padre, se siente abandonado y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que clamó a gran voz. No era una oración silenciosa, no era, Señor, bueno, algo debe haber pasado, Padre, vos sabés. Dice que clamó a gran voz, al punto tal que el escritor bíblico debe haber escuchado, yo no sé la cercanía, dónde estaba, la distancia en la que se encontraba de Jesús, pero debe haber sido tan fuerte el clamor de este hombre, de Jesús, que el escritor dice, clamó a gran voz. Clamó a gran voz. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento se sintió desamparado, se sintió olvidado, se sintió abandonado por su propio Padre. Una cosa es que suceda con un rey común y corriente, diríamos, con un hombre como vos y como yo, como David. Y otra cosa es que suceda con el propio Hijo de Dios, que el Hijo de Dios diga, Dios, ¿por qué me desamparaste? Y si notás y estudiás las Escrituras, te vas a dar cuenta que en este punto tan importante en la vida de Jesús es el único momento donde Él se dirige al Padre como Dios. Todas las veces anteriores en las que Jesús hablaba con el Padre, Él decía, Padre bueno, Padre mío, Padre, Abba, Padre. Pero en este momento, en la cruz, Él dice, Dios mío, no dice Padre. Por lo menos eso registran los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran que Jesús, este es el único momento en que se dirige a su Padre como Dios. Estoy sintiéndome solo, Dios. Imagínate que tu hijo se sienta así y venga y no te diga papá, venga y te diga, me estoy sintiendo sola, Edgardo. ¿Te va a llamar la atención o no?
¿Qué le pasó? Ay, Dios mío. La presión, 300. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamó por el nombre y no me dijo papi? Papi chulo. Papito. ¿Qué le pasó? Mi nena hermosa me dice por mi nombre. Mi hijo amado en quien me complazco no me dice papá, no me dice Abba Padre, papito mío. Me está diciendo Dios. Tratar de meterte un poco en la historia y de sentir lo que estaban sintiendo los personajes. Jesús se dirige al Padre como Dios, no le dice papito, ahora le dice Dios. Debe haber sido una daga al corazón del Padre. Algo estaba pasando ahí. La expresión clamó significa o hace alusión a una emoción poderosa. Jesús estaba envuelto en una emoción violenta. Las emociones de Jesús estaban ahí violentadas. ¿Vieron cuando en los casos policiales ponen la causa fue emoción carátula, emoción violenta? Se zarpó el tipo. Emoción violenta, no pudo controlarse. Bueno, Jesús estaba bajo emoción violenta, estaba actuando bajo emoción violenta. El humano, Jesús, el humano, estaba actuando bajo emoción violenta. Y entonces ahora no puede distinguir si se dirige a su Padre o a Dios. Y le dice, Dios mío. No le dice papá. Es lo que hacemos vos y yo muchas veces con Dios. Cuando Dios no nos responde, bueno, Dios, si tenés ganas, así vamos medio como una especie de ironía, ¿no? Si tenés ganas, Señor, de responderme bien, y si no, acá tu hijo el mártir, sufriendo por la causa, va a seguir. Suena a ironía lo que Jesús le está diciendo. Es el único momento en que Jesús se dirige a su Padre como Dios. Es el único instante en los evangelios que vos vas a encontrar que Jesús se dirige a su Padre como Dios. Es una apelación directa. Jesús clamó una y otra vez. Quiero que sigas la idea. Clamó. No es que Jesús no oraba. Por ser el Hijo de Dios, Él oraba igual. Una y otra vez clamaba, Señor, si es posible, líbrame de esta copa, pero que no sea lo que yo quiero. Señor, si es posible evitar la cruz, evítamela, pero que se haga tu voluntad. Jesús clamó una y otra vez. No estamos hablando de gente que no buscó, que no clamó, que no suplicó. Estamos hablando tanto David como Jesús, estamos hablando de dos personas que buscaban a Dios a pesar de los problemas, pero sentían que Dios los había abandonado porque no había respuesta alguna. Y estaban ahí. En su momento más difícil, Jesús no deja de clamar. Esa es una enseñanza poderosa para vos y para mí. En el momento más complicado, Jesús no deja de clamar, no deja de rogar al Padre. Estaba a minutos de perder la vida, a instantes de perder la vida, y sin embargo no deja de clamar, no deja de rogar, no deja de orar, no deja de buscar a su Padre, aunque lo llamó Dios, pero no dejó de buscarlo. Esto es algo que tenemos que aprender nosotros, porque a veces tenemos un conflicto y dejamos de buscar a Dios. Estamos atravesando una mala temporada y dejamos de buscar a Dios. Y Jesús ni en su peor momento dejó de rogar, de clamar, de buscar al Padre. ¿Por qué me has desamparado? Fue la pregunta de Jesús al Padre en ese momento. Hay algo importante que debemos considerar y es lo siguiente. A lo largo de toda su vida aquí en la tierra, Jesús experimentó grandes dolores y sufrimientos físicos y emocionales, pero nunca hasta ese momento había padecido lo que a partir de ahí empezaba a padecer. Y ahora lo vamos a ver. Jesús se da cuenta que el Padre lo había abandonado por dos razones. Él entiende, el Padre me abandonó. Hay una razón que yo tengo claro, entiendo, por la que el Padre me abandonó. Es por causa del pecado que estoy cargando sobre mis espaldas. Número uno. Y la segunda razón por la que Jesús se da cuenta que algo no anda bien entre Él y el Padre
es porque no obtenía respuesta a sus oraciones, a su clamor. ¿Sí? Jesús se da cuenta, hay algo que no está bien entre el Padre y yo, hay algo que está mal. Pero Él entiende, es por el pecado que estoy cargando sobre mis espaldas. Por eso también no obtengo respuestas a mis clamores, a mis ruegos, a mis súplicas. La una lleva a la otra. No hay respuestas de Dios por causa del pecado que soportamos sobre nuestra vida o en nuestra vida. Por eso el cielo se cierra y por eso no hay respuestas a nuestro clamor. Cuando vos y yo soportamos sobre nuestras espaldas pecado, toleramos, cargamos pecado, el cielo se cierra. Por eso no hay respuestas. El cielo se había cerrado acá para Jesús. ¿Por qué? Por causa del pecado que Él soportaba sobre sus espaldas. No era pecado propio. Él cargó el pecado ajeno, el tuyo y el mío. Y por causa de ese pecado que cargaba sobre sus espaldas, es que el Padre dice, no puedo mirarte más a la cara. Porque la santidad de Dios y el pecado no cohabitan, mis queridos. Cada vez que vos y yo cargamos pecado sobre nuestras espaldas, el cielo se cierra. Es probable que te pases la vida orando y nunca obtengas respuesta. Ahora te lo voy a demostrar bíblicamente. Ese es el problema. Por eso Jesús se da cuenta, el Padre me abandonó. ¿Por qué razón? Él lo sabía. Él lo sabía. Es por causa del pecado que ahora estoy cargando sobre mis espaldas. Dios no traerá respuestas a nuestras oraciones. No va a atender nunca nuestros ruegos y súplicas mientras sigamos permitiendo algún pecado en nuestra vida. El cielo se va a cerrar automáticamente al momento en que decidamos darle lugar al pecado en nuestra vida. Por eso Jesús se dio cuenta. Estoy cargando pecado. Estoy tolerando pecado sobre mis espaldas. Fíjate la manera en que Dios actuó con su propio Hijo, que literalmente podremos decir que le dio vuelta a la cara. Lo vio contaminado por el pecado, lo vio arruinado por el pecado en ese momento. Y entonces no tuvo más remedio que silenciarse, llamarse a silencio. Tremendo, ¿no? Cuando vos y yo toleramos pecado en nuestra vida, podemos pasar toda una vida orando y nunca obtener respuestas. ¿Por qué razón? Porque hay pecado. Y el pecado hace que el cielo se cierre. ¿Amén? Pasó con Jesús. A pesar del clamor insistente de Jesús, ahí en la misma cruz, Él se dio cuenta, el Padre me abandonó. ¿Por qué me has abandonado, Dios? El pecado genera que a pesar de nuestro clamor insistente no haya respuesta alguna. Tal vez ese sea el motivo por el cual llevamos demasiado tiempo orando y clamando a Dios por ciertas cosas y no haya respuestas. Si hay pecado en nuestra vida, déjame decirte que mientras el pecado no sea quitado de en medio, el cielo va a permanecer cerrado. Clamá a gran voz como hizo Jesús, gritá todo lo que vos quieras, orá todo lo que vos quieras, pero si hay pecado en nuestra vida, no va a haber respuestas a nuestras oraciones. ¿Estoy diciendo claro? Le pasó a Jesús. Los gemidos de dolor y de angustia de Jesús se debían a que se había separado del Padre. Él se dio cuenta, ese fue el momento en que Jesús y el Padre se separaron. Había pecado y el pecado nos distancia, como lo distanció a Jesús de su Padre, nos distancia a vos y a mí del Padre. Jesús se dio cuenta, el Padre me abandonó. Ya no estamos unidos, estamos separados.
porque el pecado nos distancia de Dios. El pecado pone una brecha de distanciamiento entre nosotros y Dios. Por eso Jesús gemía de dolor y de angustia, sentía en carne propia la distancia o el distanciamiento que se había producido entre él y su Padre, todo a causa del pecado que soportaba sobre sus hombros. Fíjate que en ningún momento Jesús dijo: Pedro, ¿por qué me has abandonado o por qué me has negado? Tampoco dijo: Judas, ¿por qué me traicionaste? En ningún momento le reprocha a los discípulos estos sus acciones, les dice al Padre, es directamente al Padre y gime de dolor porque se sabe lejos de su Padre. Jesús se da cuenta, hay algo que me separó de mi Padre. Por eso gemía de dolor. Jesús, siendo crucificado por el pecado de toda la humanidad, no por el pecado propio, Jesús no conoció pecado, pero ahora se encontraba en este punto. Jesús se sintió abandonado por su Padre. Pecado es errar al blanco. Para que entendamos qué es pecado, de qué hablamos cuando hablamos de pecado. Pecado es errar al blanco, no ser certero, no dar en el blanco. Es todo aquello que no proviene de fe. Todo lo que vos y yo hacemos y no tiene fe como ingrediente esencial es pecado. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si vos venís a la iglesia y venís sin fe, por costumbre o por rutina, estás pecando porque venís sin expectativas. Entonces es probable no solo que nada cambie, sino que hasta te vayas peor. Número 3, dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Sabiendo lo que es bueno y no hacerlo es un pecado que se agrega a nuestra lista. ¿Sí? Eso es pecado, lo dice la Biblia. Y por último, pecado es todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que ofende la santidad de Dios, eso es pecado. El pecado que Jesús cargaba sobre sus espaldas cortó la comunión plena y profunda que él mantenía con el Padre. Siendo tan santo, no pudo el Padre permanecer mirando a su Hijo, que en ese momento, no habiendo conocido pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús no conoció pecado. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero fue sin pecado. Y el Padre en ese momento lo ve arruinado por el pecado ajeno. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé si a vos esto te lleva a pensar y a amar más al Señor. A mí, yo cuando leía esto no podía contener mis lágrimas. Pero yo digo, ¿qué necesidad tenía Jesús de morir por mí? ¿Qué necesidad tenía de ir a la cruz por mí? ¿Qué necesidad tenía de siendo Él inocente, tan santo? A vos y a mí nos enerva la sangre cuando el justo paga por el culpable, ¿sí o no? Somos humanos. Este es inocente y se comió años de cárcel por aquel desgraciado que hizo tal cosa, ¿sí o no? Imagínate cuando vos ves que alguien como Jesús, siendo tan santo, siendo tan justo, siendo tan puro, decide ir y pagar por vos y por mí. Si eso no conmueve nuestro corazón, entonces difícilmente puede haber algo más grande que lo conmueva. Difícilmente. El Padre en ese momento lo trata a su Hijo como un pecador más. El santo Hijo de Dios, arruinado por el pecado tuyo y mío, ahora es visto por el Padre, por su propio Padre, como un pecador más. Como un pecador más. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado,
para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Al que no conoció pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado. Es el gran amor de Dios expresado en la persona de su Hijo. Amén. El trato que el Padre tendría que haber tenido con vos y conmigo, decide tenerlo con su Hijo. Porque cuando lo ve ahí arruinado a causa del pecado, Él decide descargar toda su furia, toda su ira sobre su Hijo y no sobre vos y sobre mí. ¿Se está entendiendo? Toda la ira de Dios, toda la furia del cielo fue descargada sobre Jesús en el momento en que Él estaba en la cruz. ¿Por qué razón? Porque el Padre lo ve lleno de pecado. El Padre lo ve arruinado a causa del pecado. Lo ve contaminado a causa del pecado. Entonces dice, yo tengo que cumplir y pagar al pecador de acuerdo a lo que ha hecho. ¿Sí? El Padre dice, lo ve al Hijo arruinado, cargando el pecado, y en ese momento, en ese instante, el Padre decide desatar, descargar toda su ira sobre su propio Hijo a causa del pecado. Es decir, le dio el trato de un pecador más. Por eso es tan grave el pecado a los ojos de Dios. Porque si Él no tuvo piedad con su propio Hijo, ¿cuánto más con aquellos que deciden voluntariamente seguir pecando, aún habiendo conocido la verdad muchas veces? Si el Padre juzgó de esa manera a su Hijo, siendo inocente, siendo puro, siendo justo, ¿cuánto más juzgará Dios a aquellos que deciden voluntariamente permanecer en pecado? El pecado ya fue juzgado en la cruz, pero llegará un momento también en que juzgará Dios a los pecadores, a aquellos que voluntariamente hayan dicho, a mí no me importa Dios, a mí no me importa Jesús, a mí no me importa nada, yo quiero hacer mi vida. ¿Perfecto? Llegará el día en que Dios también juzgará las acciones de ese tipo de personas. ¿Sí? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Miren lo que dice Juan 9:31. Ya vamos terminando. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí tenés una razón más por la que el Padre no lo escuchó a Jesús. Mira a su Hijo, lo ve arruinado y contaminado por el pecado, y lo trata como pecador. Y a pesar del clamor insistente de Jesús, sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores. Por eso, a pesar del clamor de Jesús, el Padre no lo pudo escuchar, porque le estaba dando el mismo trato de un pecador. ¿Sí? Dios no oye a los pecadores. El pecado que estaba en la vida de Jesús no era propio, era ajeno, el tuyo y el mío, de toda la humanidad. Entonces, cuando el Padre lo mira y lo trata como un pecador, no puede escucharlo porque lo ve como un pecador. Y a pesar de que Jesús levantaba cada vez más su voz, Padre, Dios mío, el cielo permanecía en silencio para él. Cada vez que nosotros toleremos pecado en nuestra vida, en cualquiera de sus manifestaciones, tenemos que saber que el cielo automáticamente se cerrará. Te vas a pasar todo el tiempo orando, pero mientras no pidas perdón, confieses el pecado y te apartes de ese pecado, no habrá respuesta alguna del cielo. Fue lo que le pasó a Jesús. Jesús experimentó ese momento, cielos cerrados sobre su vida. Clamaba y clamaba, pero a causa del pecado que él cargaba sobre sus espaldas, no fue oído. No fue oído. Cuando vos y yo toleramos pecado en nuestra vida,
el cielo se cierra. Podés orar 25 horas si querés al día, pero tu oración nunca será escuchada, nunca obtendrás respuesta alguna, mientras no haya una confesión del pecado, ¿sí? Una confesión y un apartamiento, dije bien, de ese pecado. Mientras no nos apartemos del pecado, Dios no puede prestar atención a nuestras oraciones. Y pecado es mentira y pecado es murmuración. El pecado grosero es el que asesina, pero el pecado grosero también es aquel que tiene una mentirita piadosa. Eso también es pecado. Y mentira es aquel que tiene un carácter repodrido, o pecado, perdón, es aquel que tiene un carácter repodrido y contesta mal y te fulmina con la mirada. Como pecado es aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Por ejemplo, hacer lo que Dios nos pide. ¿Sí? Eso es pecado. Si vos sabés que Dios en este tiempo te está pidiendo algo y no lo estás haciendo, vos estás pecando, es probable que tu oración nunca sea respondida por Dios. Si vos sabés que tenés que hacer cosas y arreglar cosas delante de Dios en este tiempo y no lo estás haciendo, te vas a pasar el tiempo orando todo el tiempo que vos quieras, pero tu oración nunca va a obtener respuesta, en tanto y en cuanto no arreglemos lo que tengamos que arreglar primero. Si yo estoy mintiendo, primero tengo que reconocer que estoy mintiendo, pedir perdón, apartarme de ese pecado. Dice la Biblia que el que se aparta será prosperado, pero el que los encubre no podrá prosperar. Eso dice Proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Amén? ¿Está duro el mensaje? ¿Está bravo, no? Pero es lo que tenemos que aprender. Es lo que necesitamos corregir. El pecado que soportamos sobre nuestra vida, lo único que provoca es que los oídos del Señor se cierren y nuestras oraciones no sean atendidas. Nos distancia de la presencia de Dios. El pecado pone una brecha entre Dios y nosotros. Y esa brecha la vino a suplir Jesús. Por eso es tan grave el pecado a los ojos de Dios. Cualquier pecado que vos y yo toleremos en nuestra vida nos va a separar de Dios. Cualquier cosa que toleremos entre Dios y nosotros nos va a terminar alejando de Dios. Cualquier cosa. Hay algún pecado en este tiempo que Dios te está señalando y te dice, esto tenés que cambiarlo, esto tenés que cambiarlo, esto tenés que sacarlo. Es el tiempo. Estamos comenzando hemos comenzado ya un nuevo mes, cuarto mes del año. Y Dios es tan bueno que vez tras vez trae palabra para que nosotros ordenemos y alineemos nuestra vida a la voluntad de Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo. Pero si hacemos oídos sordos a lo que Dios nos dice, entonces lo más probable es que pase el tiempo, lleguemos a fin de año y nos demos cuenta que no hicimos nada, que no logramos nada. ¿Por qué razón? Porque en lugar de prestar atención a lo que Dios nos dice, cerramos nuestros oídos. Y si hay pecado en nuestra vida y no lo confesamos y no nos apartamos, entonces no va a haber prosperidad, no va a haber bendición. Nuestras oraciones van a ser como cosas que caen en saco roto. Cuando toleramos pecado en nuestra vida, el Padre no deja de amarnos, no deja de ser nuestro Padre ni dejamos de ser sus hijos, pero no puede atender a nuestro clamor. Cuando tu hijo se porta mal, vos te das ganas de hacer una patada ninja y ordenarle las ideas. ¿Sí? Lo vas midiendo así. ¿Sí o no? Se portó mal. Pero a pesar de que se portó mal, no deja de ser tu hijo. No dejas de reconocerlo como hijo. Tiene derecho a la mesa. Se sienta a tu mesa, come lo que hay en la mesa. Pero después te lo llevas aparte y arreglás con él. ¿Sí o no? Arreglás con él lo que tengas que arreglar. Mira, vamos a hablar de esto. Porque esto que estás haciendo a mí no me agrada. Bueno, es lo que hace Dios. Dios, aunque te estés portando mal por estos días, no deja de amarte, no dice, no reniega de su hijo, de su hija,
no te niega la posibilidad de la mesa, de sentarte en la mesa y de comer. Pero sí te dice, después tenemos que hablar. Después tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque hay conductas, hay cosas que estás permitiendo en tu vida que te van a lastimar, te van a hacer mal y que ofenden a mí, me ofenden a mí como padre. ¿Sí? El pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. Pone una barrera. Jesús se había dado cuenta que el Padre lo había abandonado a causa del pecado que estaba sobre su humanidad, pecado que no era suyo, y entendía también el por qué sus ruegos no eran atendidos. Pero a la vez, y esto es lo misterioso y lo maravilloso de Dios, dentro de ese plan de redención elaborado y diseñado en los cielos por esta bendita Trinidad, no podemos afirmar que la separación del Padre para con el Hijo fue total y completa. Miremos lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, por un lado, el Padre le estaba dando la espalda al Hijo, pero a la vez estaba permitiendo que ese acto de entrega de Jesús nos reconcilie a nosotros con el Padre. Entonces la separación de Jesús con su Padre no fue total y completa, fue parcial. Esa entrega, ese acto de Jesús de ir a la cruz en lugar tuyo y mío, nos permite a nosotros hoy vivir reconciliados con Dios. Y dice que además nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vos y yo, si hemos sido reconciliados con Cristo o con el Padre por medio de Jesucristo, ahora tenemos nosotros ese ministerio. Vos y yo somos los encargados de reconciliar a otros con Dios. Amén. Vos y yo somos los encargados de decirle a otros: mirá, Jesús te ama, Jesús pagó por tus pecados, no hace falta que vivas mal, no es necesario, podés vivir mejor. Dios te ama. Y entonces, cuando empezamos a hablar de esas cosas, estamos cumpliendo este ministerio de reconciliación que se nos encargó. Hemos sido reconciliados para reconciliar a otros con Dios. Amén. Un pastor que se llama Charles Spurgeon, él dice: incluso me atrevo a decir que si hubiera sido posible que el amor de Dios hacia su Hijo en ese momento aumentara, se hubiera deleitado en Él más que cuando estaba ahí, se hubiera deleitado en Él más cuando estaba ahí como el sufriente representante de su pueblo escogido de lo que alguna vez se deleitó en Él antes. Si el amor del Padre se hubiese podido manifestar ahí en ese momento, hubiese sido un momento de mayor deleite del Padre hacia el Hijo, en ese momento más que antes, que en cualquier otra situación. Ahora, espero que nunca nos suceda, pero el día en que sintamos que Dios nos abandonó, antes de enojarnos y recontra enojarnos con Dios y con todos, pensemos seriamente: ¿no será que hay algún pecado que estoy cargando sobre mis espaldas? Por eso no hay respuestas a mis oraciones. Por eso, a pesar de que oro, trato de ser fiel a Dios, busco a Dios, no obtengo respuestas. ¿No será que estoy tolerando algún tipo de pecado en mi vida? Orgullo, enojo, rencor, amargura, tristeza. Esos son pecados. La ansiedad se transforma en un pecado cuando, en lugar de entregársela al Señor, la seguimos cargando nosotros. Por eso Jesús dice: Pedro dice, echen toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. El silencio de Dios hacia nuestra vida es ni más ni menos que el resultado de permanecer cargando pecado sobre nuestras espaldas.
Pero cuando ese pecado es quitado de encima nuestro, entonces somos libres para volver a estar en plena comunión con Dios. Es cuando el cielo vuelve a atender nuestras oraciones y cuando además estamos en condiciones de poder ser ministros de reconciliación de otros para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios quiere transformarte en este tiempo en un ministro de reconciliación. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Fue lo que Jesús hizo con nosotros y espera que hagamos nosotros también. El silencio del cielo se debía a que Jesús, por decirlo de alguna manera, se había vuelto enemigo del Padre. Un enemigo que fue juzgado y forzado a beber la copa de la ira del Padre a causa de su pecado, del pecado que cargaba sobre él, no propio, ajeno. El día del silencio del cielo hacia la vida de Jesús fue este que acabamos de leer, y fue el peor día en la vida de Jesús. Pero fue el mejor para nosotros. El día del silencio del cielo hacia la vida de Jesús fue el día en que Él se transformó enemigo de su propio Padre para a la vez reconciliarnos con el Padre. Eso nos tiene que enseñar lo grave que es el pecado a los ojos de Dios. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Cielos cerrados y lejanía de la presencia del Señor serán los resultados siempre en nuestra vida de cargar pecado sobre nuestras espaldas. Cielos cerrados, te vas a pasar demasiado tiempo orando y al final de cuentas te vas a dar, valga la redundancia, cuenta de que Dios no te está escuchando porque hay pecado. Hay pecado. Y eso lentamente empieza a distanciarte del Señor, de su presencia. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y ores. Y ores. Y ores. Podemos imaginarnos la respuesta del Padre a la pregunta de Jesús: ¿por qué me has desamparado? La respuesta del Padre sería: porque tú, hijo mío, has elegido estar en el lugar de los pecadores culpables. Tú, que nunca has conocido pecado, has hecho el infinito sacrificio de convertirte en pecado y recibir mi justa ira sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor. Esa sería la respuesta del Padre. Entonces el Padre pudo haber dado al Hijo un vistazo de su enorme recompensa. La justa multitud, vestida de túnicas blancas, de su pueblo victorioso desfilando y adorándole por toda la eternidad por esas maravillosas calles de oro del cielo. Todos ellos cantando a una voz: santo, 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 alrededor del gran trono blanco y diciendo: digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y el honor. Y esta era una parte de la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿por qué, Dios mío, me has desamparado? Era necesario ese momento en la vida de Jesús para que vos y yo nos pudiéramos reconciliar con el Padre por medio de Jesús. Estábamos lejos y sin embargo ahora, por medio de Jesucristo, de su sacrificio, volvemos a estar en paz con Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Dile cuánto lo amás, cuán agradecido estás porque Él pagó por vos y por mí. Gracias, Señor, por haber borrado mis pecados, por permitirme estar en paz con mi Dios, con mi papá. Dale gracias. Tu adoración tiene que salir como un rugido de lo más profundo de tu ser esta mañana, este mediodía, porque Dios se volvió enemigo de su propio Hijo para poder, o su Hijo se volvió enemigo del Padre para poder reconciliarnos con Él. El Hijo decidió voluntariamente cargar con el pecado que era tuyo y mío. Nadie me quita la vida, dijo Jesús,
Yo de mi propia voluntad decido poner mi vida por ustedes. Mira si no te ama el Señor, mira si no es maravilloso el amor que tiene hacia tu vida. Pero eso sí, te pide alejar toda forma de pecado de tu vida. No pongas nada que impida que los cielos se cierren o que haga que los cielos se cierren. No pongas nada, que no haya pecado, porque el día que permitamos pecado en nuestra vida, el silencio de los cielos será lo que recibiremos a cambio. En el nombre de Jesús, adora el nombre del Señor.